Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet, este canal está dedicado a las manualidades y mi objetivo es poderles enseñar a crear joyería, bisutería, reciclaje y más. Hoy les quiero compartir esta hermosa diadema y lo mejor la podemos elaborar desde la comodidad de nuestra casa. Para comenzar necesitamos una diadema o cintillo de plástico, trapillo. Este es aproximadamente 1,5 centímetros de grosor y perlas de 10 milímetros. Si le quieren colocar perlas más grandes o más pequeñas, no hay problema. También voy a usar un gancho para poder pasar el trapillo por la perla. Abrimos el trapillo, cortamos y dejamos un flequito así más delgadito porque este grueso va a ser bien difícil pasarlo por la perla. Tomamos el gancho y por el lado más delgadito, miren qué fácil, y ya aquí cuesta un poquito más. Así vamos a pasar todas las perlas. Yo no las conté, solamente coloqué ahí al azar y si me sobran, las retiro por el otro lado o la otra punta del trapillo, así que no hay problema. Vamos a ir pasando todas las perlas. También lo que pueden hacer es calcularle así en la parte de arriba hasta dónde van a caer las perlas y ya pueden saber la cantidad. Una vez ya tenemos esto listo, ahora sí volvemos a cortar en línea recta ese pedacito para tirarlo. Vamos a pegar primero en la parte de abajo para cubrir estas piezas un par de trozos de trapillo. Ya yo aquí los tengo cortados aproximadamente 4 o 5 centímetros, lo que ustedes quieran. Lo vamos a poner así y luego en la parte de abajo para cubrir estas partes. Así que ahí ven de qué tamaño más o menos van a necesitar y lo pegan. Cuando lo tengamos listo, yo lo voy a hacer con silicona caliente. Venden pegamento para telas, pero yo lo he pegado con ese y siento que no es igual. Entonces lo voy a pegar con silicona caliente. Vamos a acomodar ahí la tela y vamos a presionar con cuidado de no quemarse porque la silicona caliente quema bastante. Cuando esté seco, repetimos el mismo proceso en la parte de encima. Abundante silicona, le colocamos la tela hacia arriba y la vamos presionando hasta que seque por completo. Vamos a terminar de pegar este y luego repetimos lo mismo en el otro lado. Terminamos de pegar los dos lados, nos queda algo así. No tiene que quedar perfecto porque esto ahora lo vamos a cubrir con la siguiente tira de trapillo. Colocamos en la parte de adentro, lo vamos a ir así distribuyendo muy bien. Pegamos ahí, solo en la parte de adentro. Y vamos a comenzar a enrollar. Lo vamos abriendo y lo vamos enrollando apretado hasta cubrir más o menos lo que pegamos de esta tela. Vamos abriendo y vamos dando la vuelta. Esto requiere de paciencia para abrir el trapillo porque tiende a enrollarse. Más o menos hasta ahí. Ya terminamos de enrollar esa parte. Ahora comenzamos a colocar las perlas, una por una. La llevamos hacia el centro. Pasamos la tira y ahora la abrimos para pasarla aquí alrededor. Pasamos una vez, la llevamos hacia arriba y colocamos la segunda perla. Esto se hace súper fácil, nada más que como tengo que estar pendiente también del video para que no se me mueva, colocamos la segunda perla, lo llevamos por abajo, le damos una vuelta
Después que le damos una vuelta, volvemos a pasar por debajo y colocamos la tercera. Y así vamos a ir haciendo hasta que lleguemos al otro extremo. Conectamos ahí la perla, nos aseguramos que todas nos vayan quedando en el centro, pero no se preocupen porque se pueden mover. Y seguimos enrollando hasta el otro extremo. Una vez llegamos al final, ya pusimos la última perla, calculamos más o menos el mismo espacio. Ahora terminamos de enrollar la tira en este lado para cubrir lo que hicimos al inicio. Vamos a ir abriendo y enrollando lo más apretado que se pueda para que luego no se esté moviendo. Una vez así, ya terminamos de enrollar por completo. Ahora pegamos con silicona caliente adentro y cortamos. Una vez terminamos de pegar ya la tira en la parte de abajo, miren, así nos quedó esta belleza. Ya solamente podemos acomodar las perlas que todas nos queden centradas. Las podemos ir moviendo y ya está completamente lista para ser utilizada. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.